amigos y hermanos que se conectan a través de las diferentes plataformas. Muchas gracias a los adoradores, los danzores. Qué rico es adorar a Dios. Amén. Quiero entrar con algo en esta hora. No sé si usted se ha dado cuenta que cuando abrimos la palabra de Dios y vamos al Nuevo Testamento, lo primero que encontramos en el libro de Mateo no es un milagro. No encontramos primero un milagro, no es una parábola tampoco, no es un sermón de Jesús, no es una sanidad, no es una liberación, no hay multiplicación de panes y peces. Entrando a la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, lo primero que encontramos es una genealogía. Y si somos honestos, yo no sé usted, pero yo me recuerdo siendo joven, cuando cruzaba Instituto Bíblico, era una de las gestiones que teníamos que estudiar la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no sé cuántos alguna vez han leído Mateo capítulo 1, del 1 al 17. Algunos sí lo leímos, otros nos los brincamos, otros lo leímos hacia las carreritas rápido, nos lo saltamos, o muchos de nosotros de repente pensamos, ¿y estos nombres qué están haciendo aquí? ¿Quiénes son todos estos que menciona aquí la palabra de Dios? Porque pues vemos nombres que no conocemos, generaciones que parecen repetirse cada vez y historias que parecen lejanas. Y por un momento pasa en nuestra mente diciendo, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Lo que dice Mateo capítulo 1, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, déjame decirte primeramente, nada en la Biblia está puesto por accidente. Nada de lo que está escrito por casualidad. No es cuestión que el escritor, en este caso a Mateo, se le ocurrió llenar un espacio. Digo, oye, tengo las primeras hojas de mi libro, las primeras hojas de mi pergamino en blanco. ¿Qué escribo para llenar? Si Mateo comienza su evangelio con una genealogía, es porque el Espíritu Santo quería enseñar algo poderoso antes de hablar de los milagros de Jesús, antes de ver a Jesús sanar enfermo, antes de verlo echar fuera demonios, antes de verlo caminar sobre las aguas, antes de verlo resucitar muertos. Mateo nos quería mostrar de dónde viene Jesús según la promesa. ¿De dónde viene Jesús? Y si va conmigo al libro de Mateo capítulo 1, versículo 1, no vamos a leer todo el capítulo, se lo prometo, pero yo se lo dejo de tarea para que ya no se lo brinque o lo corra o lo lea de a corridas, sino que se tome su tiempo y lo lea, qué significa o qué son todos estos nombres. Y Mateo 1:1 comienza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí cerró el primero, si no me equivoco. Mateo no está simplemente presentando una lista de nombres. Quiero que escuche esto para poner la base para lo que queremos hacer esta noche, en este día. Mateo, más bien dicho, está declarando que Jesús no apareció de la nada, sino que Jesús no fue un accidente histórico tampoco. Ojo, cuando Mateo abre de esa manera y pinta de una vez a nuestro Señor Jesucristo, no lo pinta como un accidente en la historia humana, no lo pone como algo que apareció de la nada. Un día a Dios se le ocurrió hacer algo que nunca antes se había hecho. Un día Dios dijo, bueno, ya sé, se me encendió el foco, ¿cómo voy a resolver el problema de mi relación con la humanidad? Y de repente se le ocurrió a mandar a nuestro Señor Jesucristo, a su único Hijo, al unigénito Hijo de Dios, a morir por mí y por ti en la cruz de Calvario. No fue nada de eso, sino que Mateo nos abre el panorama para que podamos entender que Jesús no fue una reacción de emergencia de Dios. Jesús fue un cumplimiento de una promesa eterna. Y cuando Mateo dice Jesús, hijo de Abraham, está diciendo que aquí hay un cumplimiento
cumplimiento de una promesa de bendición. Si nosotros sabemos de Abraham, sabemos que era el viejo que tenía una mujer que no podían tener hijo, pero más en cambio tenían una palabra, tenían una promesa, y esa palabra y esa promesa no se cumple solamente en Isaac, el hijo de la promesa, sino que muchos años más adelante, Mateo escribe y dice que también Jesús era hijo de la bendición, era hijo de la promesa. Cuando Mateo dice que Jesús es hijo de David, está diciendo que aquí hay una promesa cumplida también de la promesa del reino. En otras palabras, Abraham representa pacto, David representa gobierno, pero Jesús representa cumplimiento. Eso significa que cuando Jesús llega al mundo, llega cargando una historia, una promesa, un pacto, una autoridad, una herencia y un propósito. Y hoy quiero hablarte sobre el tema: el poder del linaje divino. ¿Por qué el linaje divino? Porque no se trata solamente de sangre natural. No se trata solamente de saber quién eran nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. No se trata si eres nativo o eres importado. Que mucho rápido vamos a nuestra genealogía y buscamos y contratamos porque no aceptamos que somos nativos. Muchos queremos saber si somos importados de la tierra madre, de España, de Europa, qué sé yo. Pero más en cambio, ojo a lo que voy, más en cambio cuando hablo del poder del linaje, no se trata solamente de sangre natural, no se trata solamente de apellido humano, no se trata solamente de la familia de donde nacimos físicamente, sino que cuando digo el linaje divino, habla de una familia espiritual a la que ahora tú y yo pertenecemos por cuanto nacimos de nuevo en nuestro Señor Jesucristo. Habla de una identidad que no fue esta por padre y madre, y mucho menos marcada por alguien en la tierra, sino que separada por Dios en el cielo a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso quiere decir que lo que Mateo escribe, lo escribe para ti y para mí. Necesitamos saber cuál es nuestro linaje. Por eso Juan escribe en el capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos, no llamados, hechos. Porque usted le puede llamar abogado y no ser abogado. Usted le puede llamar médico y no ser médico. Sino que dice, se le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y mire, no sé si puede haber al que está a la izquierda, a la derecha, y dígale: yo pertenezco a una familia divina. No, pero dígase como si lo está creyendo. Mi historia no termina en mi pasado. Mi historia continúa en Cristo Jesús. Mi historia no termina en mi ayer, mi historia continúa en mi nuevo nacer. Y usted dice: ¿por qué, pastor? Porque cuando tú y yo recibimos a Cristo, Dios no solamente perdonó tus pecados, mis pecados, sino que Él cambia por completo nuestra identidad. Dios cambia nuestra posición y Dios cambia nuestra herencia. Y si cambia mi identidad y mi posición y mi herencia, lo más seguro que también está cambiando mi destino y mi propósito. Porque antes mi destino era muerte y mi propósito era pagar la muerte, pagar la paga del pecado. Pero más en cambio, ahora en Cristo Jesús, más en cambio ahora en Cristo Jesús, Dios cambia nuestra identidad, nuestra posición, nuestra herencia, mi destino y propósito. En otras palabras, antes éramos criaturas, ahora somos hijos. Antes estábamos lejos, ahora fuimos acercados. Antes éramos esclavos, ahora somos herederos.
Antes estábamos condenados, estamos bajo condenación, mas en cambio ahora estamos bajo gracia, bajo la gracia del Padre. Antes el pasado me definía, ahora es Cristo quien me define. Y el mensaje de hoy, cuando tú entiendas tu linaje divino, ya no puedes vivir como alguien que fue abandonado. Ya no puedes vivir como alguien derrotado o inferior. Ya no puedes vivir así. Cuando tú entiendes el linaje divino que está en ti, con todo respeto, que no eres de la casa que clamas o dices que eres. Voy más para allá. Aquí en la tierra tengo que presentarme como alguien que mamá y papá decidieron poner nombre, pero en el cielo, en el mundo espiritual, me tengo que presentar diferente. ¿Ve? Aquí mucho gusto, Martín Guevara, para servirle. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Usted se presenta como mamá y papá le pusieron, pero cuando usted entiende su linaje divino en el ámbito espiritual, usted deja de presentarse como esclavo, deja de presentarse como criatura, deja de presentarse como alguien que todavía está bajo condenación, deja de presentarse como el pasado que lo definía antes, y ahora, más bien dicho, se comienza a presentar como lo que es, un hijo de Dios, acercado al Padre, heredero juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú entiendes tu linaje divino, entonces vives como hijo de Dios, vives como heredero de las promesas y portador de propósitos. Y yo quiero enseñarte esto, si Dios permite, el tiempo me da, en 3 puntos. Mateo comienza diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y quiero abrir con el primer punto titulado: el linaje divino establece tu identidad. La primera cosa que Mateo establece de Jesús es su identidad. Antes de decirnos lo que Jesús hizo, nos dice quién es Jesús. Antes de hablar milagros, señales, prodigios, el sermón del monte, las bienaventuranzas, antes de todo eso, nos dice con qué autoridad, o más bien dicho, qué identidad Jesús tiene. Porque lo que haces tiene poder cuando sabes quién eres. Lo que hace, te lo repito, antes de decirnos lo que Jesús hizo, nos dice quién es Jesús. ¿Por qué, pastor? Porque lo que haces tiene poder cuando sabes quién eres. Hay gente tratando de hacer cosas grandes sin entender todavía su identidad. Hay gente tratando de vencer batallas espirituales sin saber quiénes son en Dios todavía. Hay algunos por ahí tratando de avanzar en la vida cargando una identidad rota, una identidad herida, una identidad basada a un rechazo, a un fracaso, a un abandono o a un dolor. Por eso el Evangelio comienza declarando identidad. Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. Jesús es el hijo de David, es el hijo de Abraham. Jesús es el cumplimiento de la promesa. Mateo no está diciendo solamente de dónde viene Jesús. Mateo está diciendo quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Porque en el mundo bíblico la genealogía era importante. En el mundo bíblico la genealogía era importante. La genealogía hablaba de pertenencia. Por eso cuando usted lee la Biblia, escucha hijo de fulano y tal, hijo de aquel, hijo de acá. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual, o en el mundo bíblico más bien dicho, la genealogía habla de pertenencia. ¿A qué familia pertenece? ¿A quién pertenece? ¿De dónde viene? Si pertenece a una familia digna, si pertenece a una familia que tiene historia. Era una viñeta de identificación, la cual podía abrir puertas también, la cual podía abrir posibilidades también. Cuando habla de genealogía, habla de herencia, habla de autoridad, habla de legitimidad. Es hijo legítimo. En el tiempo antiguo,
Tengo entendido que se le llamaban a los que no eran hijos legítimos, no se le podían llamar por un nombre único. No se le podía llamar por un nombre escogido por mamá o papá. A fuerza se le tenía que llamar el nombre genérico de los bastardos, de los hijos bastardos, de los que no eran del matrimonio. Así era en el tiempo antiguo. No se les llamaba por el nombre único. Mamá quería que se llamara, no sé, a ver, regáleme a alguien un nombre. No quiero usar uno de los que ya está acá. Samuel. Alisa, mira, ese está bueno, Mamá o papá quería que le llamaran Alisa, pero porque no era hijo legítimo, tenían que llamarle como se le llamaba a todos los hijos ilegítimos. Y se le reconocía de esa manera. Cuando daba su nombre y daba el nombre de los hijos ilegítimos, ya rápido la gente decía, él no tiene autoridad en su casa. Él no tiene autoridad de su padre. Él no tiene autoridad de su herencia. Él no tiene autoridad de sus posesiones. Inmediatamente se identificaba y se sabía. Por eso Mateo entra de esta manera, porque nos quiere dejar saber que nuestra identidad importa. No solamente quién tú eres, sino quién tú sabes que tú eres. Porque muchos dicen, ¿quién soy, pastor? No. ¿Quién tú sabes que tú eres? Por eso Mateo tenía que demostrar que Jesús era legalmente descendiente de David y descendiente de Abraham. Porque el Mesías prometido tenía que venir por el linaje de Abraham y por la línea de David. Dios le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, haré de ti una nación grande y te bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Se recuerdan? Y más adelante Dios le dice a David en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 16, y será afirmada tu casa y tu reino, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces Mateo abre el Nuevo Testamento diciendo, aquí está lo que Dios prometió a Abraham y lo que Dios prometió a David, y es a través de nuestro Señor Jesucristo que trae un cumplimiento. Iglesia, escucha esto, eso nos enseña algo, que Dios no olvida lo que promete. Eso enseña que Dios no olvida lo que promete. Se lo prometió a Abraham, más adelante se lo promete a David, y cuando Jesús es anunciado, o es la genealogía de él expuesta por Mateo, y Jesús nace, Dios ahí está diciendo, yo no me olvido de lo que prometo. Yo le voy a decir a alguien, Dios no se olvida de lo que Él ha prometido para tu casa, de lo que Él ha prometido para tu vida, de lo que Él ha prometido para ti. Dios no se olvida. Podrán pasar generaciones, pero Dios no se olvida. Pueden pasar años, pero Dios no olvida. Puede pasar la promesa, puede parecer que la promesa se tarda, es tardo, pero Dios no olvida. Puede parecer que el cielo está en silencio, pero Dios no olvida. Entonces la genealogía de Jesús es una prueba de que Dios está trabajando a través de los tiempos, que Dios sigue trabajando a través de los tiempos. Hoy más de alguno de nosotros estamos disfrutando o recibiendo una promesa que Dios le hizo a tu abuelo, a tu padre, a tu bisabuelo, a tu tatarabuelo, a alguien que ni siquiera tú conoces o te lo dieron a conocer en la historia de tu casa. Pero más en cambio, y estás recibiendo lo más seguro una bendición, así como también lastimosamente más de alguno ha recibido los estragos de la vida, las luchas, las pruebas o las maldiciones, para ser más directo, de alguien de ayer de nuestra familia. Yo sé, usted que muchos de repente querían que no me quedara en la bendición, pero te lo tengo que decir, te lo tengo que dejar saber, lo importante que es. Entonces la genealogía de Jesús es una prueba de que Dios trabaja a través del tiempo. Pero ahora entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver esto conmigo, pastor?
que yo sé que más de alguno de repente se la hace o con su cara me está diciendo, ¿y eso conmigo cómo va? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Pues déjame decirte, primero tiene que ver mucho. Usted dice, ¿por qué, pastor? Porque cuando tú estás en Cristo, tu identidad cambia. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso significa que mi identidad no comienza con la gente, no comienza con lo que la gente dijo de mí. Lo repito, mi identidad no comienza con lo que la gente dijo de mí. Mi identidad tampoco comienza con lo que me hicieron. Mi identidad no comienza tampoco ni con lo que perdí en la vida. Mi identidad no comienza con el apellido que cargo aquí en la tierra. Mi identidad comienza con lo que Dios ha dicho de mí. Mi identidad, tu identidad comienza de lo que Dios ha dicho de ti. Y yo no sé tú, pero Dios te ha dicho de mí, tú eres mi hijo. Tú eres mi escogido, tú eres perdonado, tú eres redimido, tú eres amado, tú eres parte de mi familia. Yo no sé, pero sí es importante saberlo, porque cuando sabemos, entendemos que mi identidad no comienza o es mi error de ayer, o mi falla de ayer, o mi pecado de ayer, sino que ahora mi identidad comienza de lo que Dios dice de mí a través de Jesucristo. Si estamos en Cristo, somos nueva criatura. He aquí las cosas viejas quedaron ¿a dónde? Atrás. ¿Y cuántas son hechas nuevas? Todas. Algunas, todas. ¿Son hechas qué? Nuevas. No son algunas, son todas hechas nuevas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Escucha bien, la iglesia nos dice que tú eres un error tratando de sobrevivir. La Biblia, ojo, escucha iglesia, la Biblia no dice que tú eres un error tratando de sobrevivir, dice que eres un linaje escogido. No dice que eres un accidente, dice que eres un real sacerdocio. No dice que eres algo que se usó y se botó por la ventana mientras iba el carro corriendo. No eres basura, en otras palabras. Dice que eres pueblo adquirido por Dios. Y cuando tú entiendes eso, la inferioridad tiene que comenzar a romperse en nuestra vida. Comenzar a sentirme inferior. El yo no puedo, él nunca me ha ido bien, él siempre me amanece mal, todos los lunes amanezco de así, cada mes así, cada 15 del mes pasa esto, cada tanto esto, cada acá. Cuando comienzas a entender esto, dejas de identificarte con sucesos de la vida y te comienzas a identificar con lo que Dios ha dicho de ti. Cuando tú entiendes tu identidad, deja de identificarte por cosas de la vida, eventos de la vida, y comienzas a identificarte por lo que Dios ha dicho de ti. Porque hay más de alguno aquí que amamos a Dios, pero todavía tenemos la mentalidad de esclavo. Oramos como esclavo. Oramos como esclavo. Servimos como esclavos, soñamos como esclavos. Ay, Señor, una casitita chiquitita con un carritito. Y Dios te da la casitita chiquitita con un carritito y luego te quejas de que no cabes en la casita chiquitita con un carritito. ¿O no es así? ¿Ah? No habéis recibido porque no habéis pedido. En otras palabras, no sabes pedir. ¿O no? Una casitita, dame aunque sea, Señor, para pagar el bill del agua. ¿Qué son? ¿60, 80, 100 pesos? ¿Y Dios te quiere dar más todavía? Dios te quiere dar más todavía, aunque sea solo para el bill de la luz, pastor. Es lo que Dios quiere. Y Dios te quiere no solamente dar para el bill de la luz, te quiere dar para todo lo que vos necesitas. Pero como tenemos la mentalidad y la oración pequeña, porque la identidad todavía sigue siendo afectada,
Y aunque Dios nos haya hecho hijos, todavía vivimos como si no pertenecemos a la casa. Aunque Dios nos ha hecho hijos, todavía vivimos como si no pertenecemos a la casa. Pero yo creo que hoy Dios quiere sanar tu identidad, porque una identidad sana produce una vida firme. Una identidad sana produce una vida estable. Y si algo el enemigo quiere hacer es atacar tu identidad, porque sabe que si logra confundirte acerca de quién eres, puede eliminar lo que haces. Si el enemigo logra, te lo repito, si el enemigo logra confundirte de quién eres, puede eliminar lo que haces. Por eso cuando Jesús fue tentado, si todos recordamos, Satanás le dijo: si eres hijo de Dios. El ataque era contra su identidad, no su hambre, por estar 40 días y 40 noches ayunando. Ya había logrado 40 días y 40 noches, ya había entrado una rutina, una costumbre, el cuerpo ya estaba entrenado. Usted y yo sabemos que cuando hacemos ayuno, ni siquiera has arrancado y ya tienes hambre. Es más, estás pensando en ayuno y ya no sabes qué comer. Jesús llevaba 40 días, 40 noches, ya el cuerpo había entrado en una rutina. Entonces el diablo no le iba a llegar a atacar el hambre, porque esa ya estaba controlada. Le iba a llegar a atacar la identidad. Ojo, si eres hijo de Dios, entonces su ataque fue contra su identidad. No le dijo si sabes predicar, no le dijo si sabes hacer milagros, no le dijo si tienes seguidores, si tienes muchos likes and follows. No le dijo nada de eso, sino que le dijo si eres hijo. Porque el enemigo sabe que cuando un hijo no está seguro de su identidad, entonces comienza a vivir buscando aprobaciones donde ya no debería de estar caminando. Lo repito, porque el enemigo sabe que cuando un hijo, un cristiano, no conoce su identidad, el cristiano entonces comienza a caminar en lugares donde no debería de caminar. Comienza a buscar en lugares donde ya no debería de buscar. Comienza a habitar, a vivir y a estar en lugares los cuales ya no debería de vivir y habitar. En lugares que ya debería de haber dejado atrás. Y cuando tú sabes quién tú eres, no tienes que probarle nada al diablo. Cuando tú sabes quién tú eres, no le tienes que andar probando nada a nadie. No le tienes que andar probando nada al diablo. No tienes que vivir mendigando aceptación. No tienes que vivir compitiendo con nadie. No tienes que vivir comparándote con otros. No tienes que vivir definiéndote por tus heridas. ¿Por qué, pastor? Porque entonces tú puedes decir: yo sé quién yo soy y yo soy un hijo de Dios. Ahora tú puedes decir: yo sé quién yo soy y yo soy una hija de Dios. Ahora tú puedes decir: yo sé quién yo soy comprado por su sangre, fui llamado por su gracia y fui marcado por propósitos. ¿Se recuerda Mefiboset? En el segundo libro de Samuel, capítulo 9, aparece la historia de Mefiboset. Yo creo que todos lo recordamos. Mefiboset rápidamente era hijo de Jonatán, el nieto de Saúl. Había quedado lisiado de ambos pies. Vivía en el Lodobar, el lugar del olvido, un lugar de sequedad, un lugar de anónimo, del anonimato. Pero un día David preguntó, ya cuando David llega al palacio y es rey, pregunta: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia por amor a Jonatán, mi amigo? Y David no buscó, ojo, a Mefiboset por lo que Mefiboset podía ofrecer, porque seamos sinceros, no podía ofrecer mucho, no podía ofrecer nada. David no lo busca por lo que él podía ofrecer. David lo busca por un pacto que tenía con Jonatán, un pacto que tenía con su amigo, el cual su amigo ya no estaba vivo, pero había un pacto todavía. Había un pacto. Y cuando Mefiboset llega ante David, se veía a sí mismo, y usted puede leer la historia, como un perro muerto. Es como Mefiboset se miraba a sí mismo.
Pero más en cambio David lo miraba como un hijo de pacto. David no miraba a un lisiado, David miraba a un hijo de pacto. David no miraba a un perro muerto, David miraba a un hijo de pacto. Había un pacto que David había hecho con Jonatán, y aunque Jonatán no estaba, todavía estaba el pacto. Ojo para dónde voy. Y esto es poderoso, y alguien dirá ¿por qué? Porque cuando David mira a un hijo de pacto, lo primero que le dice es: no tengas temor, no temas. Lo que sigue después es: te voy a devolver todas las tierras que eran de tu abuelo y de tu padre. Y no solamente te devolveré la tierra, sino que todas sus ganancias también. Voy a poner gente que las trabaje. El mismo que las trabajaba antes, las trabajará ahora. Y ahí va más todavía. Aparte de todo eso, no te vas a tener que sentar solo allá en tu soledad, en tus tierras, en tu posesión, sino que ahora te voy a separar un lugar, un espacio en mi mesa. Todos los días comerás en el palacio, todos los días estarás ante la presencia del rey, todos los días estarás conmigo. Mira qué cosa más poderosa. Usted dice: ¿por qué, pastor? Porque Mefiboset llegó con una mentalidad de vergüenza, pero David le dio posición de hijo. Llegó sintiéndose indigno, pero David lo sentó a la mesa del rey. Llegó marcado por su condición, pero David lo cubrió con misericordia. Y exactamente eso es lo que Cristo hace con nosotros. Llegamos quebrantados, quebrados, y Él nos sienta a la mesa así, quebrados. Sí, mientras muchos están esperando que te compongas o llegues, entre comillas, a ser perfecto, Jesús dice: así siéntate a la mesa. Muchos hemos llegado heridos, y aún herido Él nos llama hijos. El hijo pródigo dijo: hazme jornalero. Y papá dijo: eres mi hijo, pónganle anillo, pónganle calzado, háganle prenda, báñenlo, traigan la mejor prenda, traigan vestuario, y vayan y maten de lo más gordo que hay en el ganado, porque el que era muerto vive y está en casa, está de regreso. Muchos de nosotros llegamos con pasado, pero Él nos llama por nuestro futuro, no por nuestro pasado. Si mientras vos te seguís identificando con tu pasado, Jesús te está llamando por tu futuro. Te está llamando por el propósito que ha marcado Él en ti. Te está llamando por lo que Él ha dicho de ti. Muchos llegamos a la mesa del rey con vergüenza, pero Él nos cubre con su gracia. Él es el que nos cubre con su gracia. Entonces, iglesia, tu identidad no es el Lodobar, tu identidad no está en el fracaso, tu identidad no está en la caída, tu identidad está en Cristo Jesús. Por eso el linaje divino debe de ser establecido en nuestra identidad. En nuestra identidad. Si muchos queremos el linaje divino estar establecido en nuestra finanza, pero ¿de qué me sirve ser rico y no saber quién soy? ¿Qué sirve tener lo suficiente y no saber quién soy? Mejor ponlo, establécelo en tu identidad, para que no te falte nunca nada en tu casa, para que no te falte nunca nada en tu familia, para que Él pueda cubrir todo lo necesario. Por eso el linaje divino es importante. No solamente me dice quién soy, también me conecta con lo que Dios prometió. Porque en el reino, identidad y herencia caminan juntas. No se le puede dar herencia a quien no sabe quién es Él. No se le puede dar herencia a quien todavía no ha llegado a la madurez para tenerla. Y eso me lleva a mi segundo punto. El linaje divino te conecta con las promesas de pacto. Entonces la genealogía de Jesús nos muestra que Dios trabaja por medio de pactos. Dios hizo un pacto con Abraham, hizo pacto con David, y Cristo, ojo, y Cristo se encuentra con un cumplimiento de un pacto. Abraham cargaba una promesa de bendición, David cargaba una promesa de reino, pero más en cambio Jesús vino como la semilla prometida, el Rey eterno, el Hijo de Dios, que cumple lo que nadie antes más podía haber cumplido.
lo que dice Génesis 12, 2 y 3. Cuando Dios le promete a Abraham, haré de ti una nación grande y bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa promesa no quedó encerrada en una generación. No acabó en Abraham, no acabó en Isaac. Ojo, no se quedó encerrada, sino que esa promesa estaba apuntando hacia Cristo. Estaba direccionando todo hacia Jesucristo. Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Escucha esto, iglesia. Si tú eres de Cristo, eres heredero según la promesa. No heredero por mérito. Llevo tantos años aquí, he hecho tanto. No heredero por mérito. No heredero por apellido humano. No heredero por apellido humano. Se dice, se cree que si el padre es pastor, el hijo va a tener que ser a fuerza pastor. Bueno, conocí a mi papá, pero no fue pastor tampoco. No hubo papá en casa. Y qué tremendo, no hay papá en casa, ¿cómo va a ser pastor? No se puede. Entonces lo más seguro que el pastor Martín viene de una gran trayectoria de su papá habrá sido pastor, su abuelo habrá sido pastor, su bisabuelo habrá sido pastor. No, nada de eso, para nada. ¿Y cómo llegó usted ahí entonces? Es que no es por apellido, ojo, lo repito, no soy heredero, tú no eres heredero por apellido, no eres heredero por perfección, no eres heredero porque nunca fallaste, hoy tú eres heredero porque perteneces a Cristo Jesús, tú eres heredero porque, lo repito, porque perteneces a Cristo Jesús. Entonces la herencia se recibe por relación. Un desconocido no puede entrar a una casa y reclamar herencia, pero un hijo sí. Un desconocido no puede entrar a casa y reclamar herencia, pero un hijo sí. Por eso es tan importante entender tu identidad, porque si no sabes que eres hijo, nunca vas a vivir como heredero. Si no sabes que eres hijo, nunca vas a vivir como herederos. Y muchos de nosotros los cristianos de hoy en día, ojo, muchos creyentes tienen promesas de Dios, pero viven como huérfanos espirituales. Creen que Dios puede bendecir a otros, pero no a ellos. Creen que Dios puede levantar a otros, pero no a ellos. Creen que Dios puede restaurar a otros, pero no a ellos. Pero si estás en Cristo, ojo, la promesa también es para ti. También es para mí. No porque eres perfecto, ya lo dije hace un momento atrás, sino que porque estás conectado al que es perfecto. Estás conectado al que es perfecto. No porque tienes una historia que sea limpia, un pasado blanco, hermoso, bello, que cualquiera estuviera orgulloso de decirlo. No, para nada de eso. Sino que porque su sangre, la cual derramó en la cruz del Calvario, fue la que te limpió a ti y a mí. Es su sangre la que nos ha limpiado, es su sangre la que nos ha restaurado. Entonces, no porque tenga suficiente fuerza, no es porque tengamos suficiente fuerza, habilidad, sino que porque su gracia es suficiente. Yo enseñaba esto la semana pasada, ¿se recuerda? Su gracia, bástate mi gracia, le dijo 3 veces, oré 3 veces, se quejó 3 veces, rogó Pablo. Y cuando Dios le contesta, le dice: Pablo, bástate mi gracia, que mi gracia sea suficiente para ti. Entonces no es por fuerza, sino que porque su gracia es más que suficiente. Ahora debemos de entender algo: un pacto es más fuerte que una emoción. Hay fe que viven su fe por emoción. Si sienten, creen. Si no sienten, dudan. Si todo va bien, adoran. Si todo se complica, se apartan. Esa es fe de emoción. Pero Dios no trabaja solamente con emoción. Dios trabaja con pacto. Dios trabaja a través de promesas y pactos. El pacto de Dios no cambia cuando tus emociones cambian.
Te podrás imaginar que el pacto de Dios fuera como nuestras emociones. Nomás échate un vuelo un poquito, basado a tu experiencia personal en tus emociones con Dios y en tus emociones en tu diario caminar, en tu historia de caminar en el Evangelio. Si las promesas de Dios fueran como nuestras emociones, hoy es y mañana no. Hoy a lo mejor sí, mañana sí voy a estar más fuerte, pastor. Si hoy el pacto de Dios fuera como nuestras emociones, estuviéramos en un grave problema. Pero más en cambio el pacto de Dios no cambia cuando tus emociones cambian. Hay días en que te levantas fuerte, hay días en que te levantas cansado, hay días que oras con fuego, hay días que apenas puedes decir, Señor, ayúdame. Pero el pacto de Dios no depende de tu estado de ánimo tampoco. Depende de su fidelidad. ¿Qué tan fiel es tu Dios? Hebreos 6, 17 y 18 nos enseña que Dios afirmó su promesa con juramento para mostrar su inmutabilidad de su consejo. En otras palabras, Dios quiso dejar en claro que Él promete y Él sostiene. Que lo que Él promete, Él lo sostiene, Él lo cumple, en otras palabras. Por eso cuando Dios promete, Él no firma con lápiz, Dios firma con su carácter que es inmutable, no cambia. Lo que Dios prometió, Dios lo cumple. Quizás no lo cumpla cuando tú quieras, a lo mejor no. Quizás no lo cumple como tú piensas, quizás no lo cumple con la ruta que tú te imaginaste, pero Dios cumple. Quiero dejarte eso. Y la genealogía en Mateo 1 es una lista larga de generaciones, yo sé, no lo vamos a leer, que predican a nuestra impaciencia, predican a nuestra desesperación por un momento, porque entre Abraham y Jesús pasaron muchas generaciones. Si usted lo lee, 17 versículos, pasaron muchas generaciones. Hubo guerras, hubo exilios, hubo silencio, hubo dolor, hubo pecado, hubo crisis, pero ninguna de esas cosas pudo cancelar la promesa de Dios. Nada de lo que haya pasado, esté sucediendo, puede cancelar lo que Dios ha prometido contigo. Si te permaneces, si estás en Cristo Jesús, nada de lo que Dios ha dicho, ha prometido, se va a detener. No importa el problema, no importa la situación, no importa el ataque, no se va a detener. Israel falló, Dios no falló. Reyes se dividieron, Dios no se desvió. Reyes se desviaron, Dios no se desvió. Aunque generaciones se contaminaron, Dios perseveró en la promesa. Aunque hubo oscuridad, Dios preparaba una luz. ¿Qué significa todo eso, pastor? Eso significa que lo que Dios habló sobre tu vida no se cancela porque estás en una temporada difícil. Es más, la temporada puede cambiar, pero el pacto es permanente. Las temporadas cambian, pero el pacto es permanente. Si miras a Isaac en el libro de Génesis capítulo 26, la Biblia dice que hubo hambre en la tierra, pero Dios le dio a Isaac que no, ojo, le dijo a Isaac que no descendiera a Egipto, sino que habitara en la tierra que él le mostrará. Y Dios le recordó el pacto que había hecho con su padre Abraham. Y luego en Génesis 26:12 dice que Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Dios. Ojo, y lo bendijo Dios. En otras palabras, Isaac prosperó en tiempo de hambre. ¿Por qué? Porque no había hambruna, porque no había sequedad sobre la faz de la tierra, porque todo estaba bien, porque llovía como tenía que llover, porque pasaba lo como tenía que pasar. No, Dios prosperó a Isaac aún en tiempo de hambruna, aún en tiempo de sequedad, aún donde los sembradíos que estaban a la izquierda, a la derecha, enfrente o atrás de los de él se marchitaban, no crecían, morían, no producían, pero más en cambio el de Isaac producía. ¿Por qué? Porque había una palabra, había una
una promesa que Dios había dado, había algo que Dios había dicho. ¿Por qué? Porque estaba conectado a una promesa de pacto. Tu tierra, tu casa, lo que tú eres, no está conectado a la condición y a la situación, está conectada a una promesa de pacto. La tierra estaba seca, pero el pacto estaba vivo. El ambiente era contrario, pero la bendición estaba activa. La economía era de crisis, pero el cielo decía: una promesa se tiene que cumplir en la tierra, una promesa tiene que pasar. Ay, iglesia, hay momentos en los que está a tu alrededor de ti, de repente no es favorable, pero cierto o no, que aunque no sea favorable, de una de otra manera a ti te sigue funcionando las cosas. ¿Ah? Yo escuchaba de alguien estos días, me llamaba y decía: pastor, me habían primero dicho que mi caso iba a ir a revisión, me habían dicho que por esto, que porque están haciendo aquí, que están haciendo allá, que no me iban a poder aprobar inmediatamente, que mi caso iba a estar congelado, y el abogado me decía: ande con mucho cuidado. Dice: pero esto es lo curioso, pastor. Dice que tan pronto el abogado me dice: ande con mucho cuidado, 24 horas después recibo una carta de la misma agencia donde me dice: hemos revisado su caso y estamos prontos para mandar aprobaciones. Someta al siguiente paquete, someta la siguiente aplicación para que pueda obtener permisos de trabajo y una estadía. Dice: pastor, ¿qué hago? Le digo: ay, es que mira, si el ambiente está contrario, no significa que es contra mí, porque si hay un pacto, si hay una promesa, Dios va a cumplir. Por eso dice que Él abre camino donde no lo hay. Él hace veredas donde no lo hay. En otras palabras, Él no necesita que haya camino para ir a hacer uno nuevo para ti. El mundo podrá decir: no se puede. La crisis podrá decir: no hay. La gente podrá decir: se acabó. Pero el pacto sigue diciendo: Dios todavía es fiel. Y Mateo 1 nos sigue diciendo, a través de la genealogía de Jesús, Dios todavía sigue siendo fiel. No importa cuántas generaciones se lean, no importa cuántos conflictos hayan pasado, no importa cuántos reyes se hayan desviado, Dios todavía sigue siendo fiel. Por eso Mateo comienza con la genealogía, porque antes de ver milagro tenemos que entender pactos. Pero es que estamos acostumbrados al milagro y no al pacto, pastor. Dios primero te quiere enseñar pacto. Alguien pregunta: ¿por qué? Porque si te enseña pacto, automáticamente ya no estás a ver si Dios hace un milagro. No, el pacto te dice que Dios es un Dios de milagro, que Él hace milagros todos los días. Cuando entiendes pacto, ya no estás: ay, ojalá Dios me bendiga. No, entiendes que Dios es bendición. Todos los días Dios bendice a sus hijos. Cuando entiendes pacto, ya no estás esperanzado: ay, ojalá Dios me cubra, ojalá Dios me cuide. No. Cuando entiendes pacto, entiendes que eres hijo, y si eres hijo estás en el hueco de la mano de Dios, y nada ni nadie podrá entrar hasta ahí. ¿Por qué? Porque entendiste pacto. ¿Alguien me entiende? Por eso Mateo entra el evangelio, antes de hablar milagros, entra enseñándonos pacto. La genealogía de Jesús nos enseña que antes de ver milagro debemos de entender pactos. Antes de ver manifestación debemos entender la promesa. Antes de ver gloria debemos de entender su fidelidad. Entonces Dios no improvisó con Jesús. Dios no improvisó contigo tampoco. Si Dios no improvisó con Jesús, no va a improvisar conmigo tampoco. ¿Eso qué quiere decir, pastor? Que lo que hoy está sucediendo y pasando en mi vida, Dios sabe que va a ser algo grande. Hoy de repente estás en un apretón económico. Tranquilo, que no se le escapó a Dios. Ay, Martín, perdona, me dormí. No, ese no es Dios.
Ese no es Dios, para nada. Si hoy estás pasando una situación desagradable, no es que Dios se descuidó tampoco, es porque hay un pacto, hay una promesa. Cuando usted entiende que hay un pacto, una promesa, ahora miras una situación difícil, miras una situación de escasez económica en la casa, ya no te aflige, ya no llora, sino que dice: estoy a punto de ver el pacto cumplirse en mi casa, estoy a punto de ver el pacto cumplirse en mi familia. Y yo no sé tú, pero yo prefiero pacto que milagro. Yo no sé tú, yo prefiero pacto que milagro. Alguien pregunta ¿por qué? Porque el milagro muere conmigo, el pacto sigue con mis hijos. Ay, pastor, ¿cómo es eso? ¿Dónde quedó los hijos de Lázaro después del milagro? Ya no se menciona. Lázaro el resucitado fue milagro. Ya no se menciona, ¿o sí? La última vez que, si no me equivoco, lo mencionan es cuando dice: ay, ahí estaba Lázaro el resucitado en la fiesta. Y ya no se menciona. ¿Dónde más se menciona Lázaro? Ya no se vuelve a mencionar. ¿Por qué? Porque era milagro. Por eso yo te digo, yo prefiero pacto que milagro. Porque pacto es herencia, quiere decir que yo le puedo decir: tenga, mijo, este es el Dios que yo conocí, este es el Dios que usted va a conocer, este es el Dios que estuvo conmigo, este es el Dios que está con usted, este es el Dios que me sacó, este es el Dios que te sacará a ti. Por último, el linaje divino reescribe tu historia. Y cuando reescribe tu historia, ya no puedes vivir como antes. Ya no puedes vivir como antes. A mí me sorprende. Gente que emigra a este país, llegan a este país huyendo de cosas desagradables de nuestros países, Latinoamérica o de cualquier parte del mundo que vengan. Pero el problema es que huyen de allá, pero traen la identidad, porque aquí siguen viviendo como si estuvieran allá. ¿Ve? Hay familiares que hicieron sacrificio para mandarlo a otro lado, a vivir a otra ciudad, a otro pueblo, a otro estado, a otro país, a otra nación, para que cambiara de ámbito, para que cambiara el ambiente y se acabaran los amigos malos. Y yo no sé, como si traen un radar y los encuentran rápido. Yo tenía un conocido, no me desvío mucho, tenía un conocido que lastimosamente padecía, la verdad perdí track de él, perdí donde ahora está. Después de 18 años que hizo en prisión, no sé dónde está, la verdad se lo digo así. Pero me acuerdo que antes que cayera a la prisión, lo movían de una parte de la ciudad a otra. El chico, cuando estaba sano y no traía vicio metido, era muy bueno. Muy buen vendedor de radio, como tú no tienes idea. Se le vendía hielo hasta los osos polares. A los esquimos le vendía hielo sin ningún problema. Así como oye. Era buenísimo cuando estaba sano, pero cuando estaba malo, andaba mal. Lo movían. Y a mí me tocó como 2 o 3 veces, me mandaron por asignación de la iglesia, el ministerio, me mandaron: ve, atrae a Julano, llévalo para tal hotel, pero no lo dejes en la misma área, llévalo al otro lado de la ciudad, pensando que llevándolo al otro lado de la ciudad se iba a quitar el vicio. Lo dejaba sano, lo dejaba bien, pero ya a los 2 o 3 días andaba igual. Y cuando ya me mandaban por la 4ª vez, le dije yo: espérate, a ese lo podemos meter un hoyo, ahí abajo va a encontrar. ¿Por qué? Alguien pregunta ¿por qué? Porque sigue identificándose con lo de siempre. Por eso regreso a mi tercer punto. Cuando entiendes el linaje divino, entiendes que se ha reescrito tu historia. Y si tu historia se ha reescrito, eso te tiene que llevar a vivir diferente. Te tiene que llevar a vivir con propósito. Mateo 1 no solamente revela identidad y pacto, también revela una gracia. Porque en la genealogía de Jesús encontramos personas con historias complicadas.
Encontramos a un Judas, encontramos a una Tamar, encontramos una Rahab. Creo que ese nombre es el que más suena en la historia, en la mente de alguien quien era Rahab, la prostituta. Encontramos una Ruth, una moabita. Encontramos a un David que fue llamado muy joven, pero se descarrió, se perdió por un momento. Se recuerdan que logró hacer. Encontramos todo esto, pero en medio de todo esto, Mateo recuerda directamente su pecado mencionado y dice la que fue mujer de Urías. Encontramos una genealogía que si usted la comienza a ver dice, aquí hay un desorden en esa familia. Mateo porque escribe la historia de una familia de desorden, si lo vemos de esa manera. Y esto es impresionante y te digo por qué. Porque Dios pudo haber escogido esos nombres. Dios pudo haber limpiado la lista para que se viera más elegante. Pudo haber anulado una Rahab. Pudo haber quitado una Tamar. Pudo haber quitado la historia oscura de David. Y pudo mejor haber dicho el que mataba a 10,000 y el rey anterior solo a 1,000. Pudo haber dicho David, el cual formó de 400 valientes de valientes de valientes. Pudo haber hablado característica diferente, pero más en cambio lo que Dios, porque fue a través del Espíritu Santo que Mateo escribe, le dice que escriba. Yo no sé si usted lo pusiera en la historia de su familia. Muchos de nosotros cuando hablamos de nuestra familia, hablamos de que era un gran hombre. Era un gran hombre el abuelo. ¿Verdad que sí? Usted me ha escuchado a mí hablar, ¿o no? ¿Me ayuda a predicar? Me ha escuchado hablar, ¿verdad que sí? Pero un hombre corajudo y parecía de vicio del alcohol también. Es que esa parte no te la digo porque no es muy bonita para ponerla en la historia. ¿Verdad? Yo sé. Y usted dirá, pastor. Y el Espíritu Santo guía a Mateo a escribir nombres que en la historia de la familia no serían tan buenos para poner. Y Dios pudo haber presentado una genealogía sin manchas, aparentemente. Pudo haber cambiado la historia. Y ahora tú y yo la leyéramos más de 2000 años después y dijéramos, wow, Jesús vino de una familia perfecta. Todos eran amor y abundancia, todo era pura armonía y no había ningún corajudo, no hubo asesinato, no hubo homicidio, no hubo muerte, no hubo traición, no hubo pecado, no hubo libertinaje. ¡Wow! Pero más en cambio no hace eso, para nada, para nada. El Espíritu Santo permite esos nombres que quedaran ahí. Y la pregunta es, ¿por qué? Y yo creo que lo permite que queden grabados para enseñarnos a nosotros que Dios no solamente trabaja con gente de historias perfecta, sino que también trabaja con gente redimida. Que Dios no trabaja con gente perfecta, porque el sistema del mundo te dice que tienes que ser perfecto para que puedas funcionar en el sistema del mundo y te pone una cierta perfección, pero más en cambio la Biblia nos enseña que Dios trabaja con gente redimida, no perfecta, sino que redimida, porque la genealogía de Jesús es una genealogía donde se declara la gracia de Dios en toda la historia. En otras palabras, Dios está diciendo, yo puedo tomar historias rotas y meterlas en mi plan redentor. Yo puedo tomar historias rotas y meterlas a mi propósito o en mi propósito. Eso no significa que Dios apruebe el pecado, disclaimer. Eso no significa, pues si Dios puede tomar historias rotas, voy a seguir rompiendo la vajilla. No, tarde o temprano tiene que dejar de romper plato. Para que Dios tome tu historia,
la remida, te remida y te ponga en su propósito, usted tiene que dejar de estar haciendo cosas que ya debería haber dejado de hacer desde hace rato. ¿Ve? Ya teníamos que, ay, pastor, no dice eso, no, eso no significa que Dios apruebe el pecado, no, más bien dicho, no lo aprueba porque Dios es santo. Dios no celebra el pecado, pero sí significa que el pecado no es la última gracia, no es la última palabra, perdón, cuando la gracia de Dios interviene. Sí significa eso, que el pecado no tiene la última palabra cuando Dios se aparece, cuando Dios llega, cuando su gracia llega a tu vida. ¿Por qué, pastor? Porque hay personas que dicen, pastor, si usted supiera de dónde vengo, si usted supiera mi historia, si supiera lo que hice, si supiera lo que viví, si supiera lo que cargué, si usted supiera la familia, la historia de mi familia, si usted supiera los patrones que se viven en mi generación. Más de algunos hemos tomado la tarea de buscar cómo eran los abuelos y los papás de ellos. Y no sé si te das cuenta que siempre hay una parte que se va bien entre comillas y hay otra parte que tú dices, uy, mejor a esa ni la reclamo. Ni digo que parezca que soy de ese lado de la familia. Y cierto o no, parece que sos más espejo de ese lado de la familia que del otro, que va bien. Pero no la voy a reclamar. Porque pensamos que Dios es como la sociedad, que Él no acepta historias rotas para meterlos a sus propósitos, que Él no acepta a redimidos, a aquellos que quieren hacer algo mejor todavía, sino que Él solamente permite a los que han sido buenos siempre. Pero yo vengo a decirte algo, Cristo es más poderoso que tu pasado, es más poderoso que la historia de tu familia, es más poderoso que todos los rotos que hemos tenido en nuestra historia familiar. Gálatas 3:13 dice de esta manera, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. La palabra redimir significa comprar, rescatar, liberar. Cristo no vino solamente a mejorar tu vida, no vino solamente a cambiar tu manera de vestir. Antes nos vestíamos no sé cómo, hoy nos ponemos camisa manga larga, usamos corbata, traemos pantalón, zapato de vestir. Antes nos vestíamos raro. Cristo no vino nomás a cambiar tu vestuario, para nada. Más bien dicho, Él vino a rescatarte, a transformarte, a hacerte algo mejor todavía. Entonces Cristo no solamente vino a mejorar tu vida, vino a redimirla por completo, vino a romper las cadenas, vino a cancelar la condenación, vino a sanar identidad. Cristo vino a transformar historias, Él vino a hacer nuevas todas las cosas en nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Eso significa que tu pasado puede explicar algunas de tus batallas, pero no tiene autoridad para determinar tu futuro en Cristo. Si tu pasado puede explicar algunas de tus reacciones hasta el día de hoy. Hay gente que tuvo un pasado feo que si hoy escucha a alguien gritar, tiene una reacción en su vida. Hay gente que tuvo un pasado feo que si escucha un trueno de repente brinca y se pone como si se va a boxear con alguien, porque tiene una historia. Tu pasado tiene una historia, pero no tiene tu futuro. Si estás en Cristo Jesús, tu pasado, ojo, explicará algunas de tus batallas, pero no tiene autoridad para determinar tu futuro en Cristo. Quizás vienes de una línea de abandono, pero en Cristo eres recibido. Quizás viene en una línea de rechazo, pero en Cristo eres amado. Quizás viene de una línea de escasez, pero en Cristo Él es el Padre todo proveedor. Él es el Dios que provee. Quizás vienes de una familia que dices mejor, dice pastor, soy hijo o hija única y todavía hija única, hijo único y adoptado, porque no quieres reclamar
la disfuncionalidad de la casa donde venimos. Porque pensamos que eso es lo que nos marca nuestro mañana. Yo se los he dicho, yo no cambio nada de lo que he pasado en mi vida. Tanto las malas decisiones como tomé, o las buenas que creo que tomé, no cambiará nada. Ni los buenos momentos, ni los malos momentos, porque es fácil decir no cambio los buenos momentos. ¿Quién cambia un buen momento? Nadie. Pero yo no cambiaré ni los malos momentos. Así haya sido decisión mía, por mi necedad, por mi terquedad, por mi desobediencia. No las cambio. Alguien pregunta, ¿por qué? Porque estoy creyendo que han formado el carácter que tengo ahora. Estoy creyendo que han formado la paciencia que tengo ahora. Estoy creyendo que han formado la fe que tengo ahora. Estoy creyendo que han formado el esposo, el padre, el amigo que soy ahora. Estoy creyendo que han formado hasta el pastor que soy ahora. Por eso yo no cambio nada de mi historia. Pero que no la cambie no quiere decir que tengo que seguir viviendo por ella. No quiere decir que sigo viviendo identificándome como ella. Más bien dicho, no la cambio, porque de tiempo en tiempo tengo que ir a ese baúl de mi historia para decirle a alguien, tranquilo, que Dios lo puede hacer, porque yo estaba igual o peor que ti y todavía vi a Dios hacerlo. Ay, tranquilo, que si me habló a mí, le puede hablar a él también. Tranquilo, que si me suplió a mí, también te puede suplir a ti. Sí, Él puede usar historias para marcarte a vivir tu propósito. Quizás vienes de una línea de adicción, pero en Cristo hay liberación. Quizás vienes de una línea de violencia, pero en Cristo hay paz. Quizás vienes de una línea de fracaso, pero en Cristo hay nuevo comienzo. Quizás vienes de una línea disfuncional. Hay casas, hay lugares donde hay mamás, hay tías, hay abuelas, pero no hay tíos, no hay papá, no hay abuelo. Quizás vienes de ahí, pero no quiere decir que te tienes que seguir identificando así. No quiere decir que tus hijos van a ser igual, que tus hijas van a ser igual. No, para nada. Quizás vienes de ahí. No tienes que repetir lo que ya pasó. No tienes que repetir lo que ya Él destruyó de ti. Alguien tiene que levantarse en su generación y decirlo: conmigo se rompe. Yo lo dije hace tiempo atrás, yo lo dije: conmigo se rompe. Conmigo se rompe. Y comencé a nombrar las fallas. Tú sabes, las cosas que no se hablan públicamente. Porque el que no tiene cosas que no se dicen públicamente o no se postean, no ha vivido. Entonces yo tuve que decir: conmigo se rompe, conmigo se termina, conmigo cambia la historia. Mis hijos no van a heredar mis cadenas, van a heredar mi fe. Mi casa no será conocida por la maldición, mi casa será conocida por la presencia del Padre, por la presencia del Hijo y por la presencia del Espíritu Santo. Mira el ejemplo de Rahab. Rahab aparece en Josué 2 como una mujer con un pasado vergonzoso. Era conocida como Rahab la ramera. Vivía en Jericó, una ciudad destinada al juicio. Pero cuando escuchó que Dios había hecho lo que Dios había hecho con Israel, ella creyó en el Dios de Israel. Entonces Rahab es que esconde a los espías. Rahab se declaró la fe de Dios en Israel. Ojo, Rahab colgó el cordón ese que colgaba de su ventana, y cuando Jericó cayó, Rahab fue salva. Rahab fue salva. Pero Dios no solamente la salvó de Jericó, sino que Dios la metió en la historia de redención. Mateo 1:5 menciona a Rahab en la genealogía de Jesús. En otras palabras, bisabuela.
abuela de Jesús. No israelita, con un pasado oscuro, vergonzoso, pero con una fe que sorprendió hasta los espías, con una fe que sorprendió hasta su casa, con una fe que ella creía que un cordón colgado de una ventana iba a librarle a ella y todos los que estuvieran en su casa. Y mira si que Dios no cumple promesas, y mira que si Dios no hace cuando alguien está creyendo, y mira que si Dios no se presenta cuando se levanta alguien a creer. Ay, qué gracia tan grande es esta. La mujer que otros hubieran rechazado, Dios la incluye en la historia. La mujer que otros hubieran reducido a su pasado, Dios la conecta al futuro. La historia de la mujer que era conocida por vergüenza terminó siendo parte del linaje del Mesías, del Cristo resucitado. Oh, por eso solamente se hace a través de ¿qué? De la gracia, de la gracia de Dios. Entonces la gracia no niega lo que pasó, pero declara que lo que pasó no es tu final. Lo que pasó no es tu final. Y cierro con esto. Santo Dios. Mateo 1 no es simplemente una lista de nombres. Es una predicación silenciosa de la fidelidad de Dios. Porque si tú te tomaras el tiempo de leer del versículo 1 al 17, vas a encontrar un montón de rotos ahí. Vas a encontrar un montón de esos que tú dices, uy, ¿cómo los incluyó Dios aquí? Tú sabes de eso de que muchas veces nosotros no los incluimos. Hay un dicho, hay algo en inglés que dice, I'm not claiming that side of the family. Yo no voy a reclamar esa parte de la familia. Hay un montón ahí que no tan orgullosamente los hubiéramos reclamado hoy en día. Mateo no es solamente una lista, Mateo 1 no solamente es una lista de nombres, es una predicación silenciosa de la fidelidad de Dios. Cada hombre, ojo, cada nombre dice Dios cumple, cada generación dice Dios sostiene, cada historia rota dice Dios redime, cada promesa cumplida. Ahí lo que lees en esa genealogía de Jesús está hablando de que Dios no falla, Él es verdadero. Jesús es hijo de Abraham, eso habla de la bendición y la promesa. Jesús es hijo de David, eso habla de que hay un reino y hay una autoridad en Él. Jesús es el Cristo, habla de una salvación y un cumplimiento. Y cuando tú estás en Cristo, eres insertado a la familia espiritual. Entonces ya no estás definido por lo que te faltó, ya no estás definido por quien te abandonó, ya no estás definido por lo que hiciste, ya no estás definido por la etiqueta que otros te pusieron. Ahora lo que te define es que eres hijo de Dios, heredero juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Eres linaje escogido, que ahora tienes una promesa que viene acarreada con un propósito, porque una cosa es que haya promesa y no propósito, pero no solamente tienes promesa, sino que la promesa trae propósito, y el propósito trae autoridad, y la autoridad tiene que traer un mejor futuro para ti y para tu casa. El poder del linaje es Cristo. Ojo, Cristo toma gente común, gente herida, gente con pasado, gente con lucha, y la convierte en familia de Dios. Así que tú no sabes quién está a tu lado, pero sí sabes quién está con él, ¿o no? ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que muchas veces preguntamos, ¿y de dónde es usted? Y no sé por qué es tan importante saber de dónde somos. ¿Cómo se llama? Fulano tal. ¿Y de dónde eres originario? La segunda pregunta, después del nombre. ¿Verdad que sí? La segunda pregunta, después del nombre. ¿De dónde eres? Como si saber de dónde somos nos va a dar algo. Es una normalidad, yo sé, es una normalidad, no lo deje de hacer. Pero asumimos,
Es salvadoreño el pastor, Dios mío. Que Dios nos ayude. Salvadoreño. Me explico. Es cubano, uy, es cubano, con razón. Come pupusa. Es un come pupusa. Dice, no, Dios nos ayude. Pero eso somos nosotros aquí cuando nos identificamos. ¿Sabes qué dicen en el cielo cuando te miran llegar? Ahí viene un hijo. Ahí viene una promesa. Ahí viene una herencia. Ponte sobre tus pies, iglesia. Ahí viene un redimido.